El Sueño Europeo Radio. Pues se van a vivir a París porque el papá era francés y que me lanzo a la aventura y que voy por ella y que me caso y que me la traigo. Es la madre de mis 3 primeros hijos, mi primera esposa. Yo le dije, Hugo, ¿te acuerdas de mi entrevista? Dijo, no me acordaba, acompáñame. Entonces fuimos a su casa de su entonces suegro. Brutales como la Argentina, Holanda, por ejemplo, teniendo como comentaristas a Leo Benhacker de un lado y a Jorge Valdano del otro, por ejemplo. Entonces no lo vi ni por televisión ese gol de México y sabrás cómo mis compañeros se me fueron encima, ¿no? Los costos de los derechos de transmisión, los costos de producción, los costos de viaje, están invitando cada vez más a que las cosas, la tecnología por supuesto, están invitando mucho a que las cosas se hagan desde el país de origen y no en el país donde está sucediendo el evento. Por el manejo y la maestría tanto del lenguaje como de las emociones, que yo dije, ¿cómo lo habrá hecho, no? Ese es uno de mis ejemplos a seguir y el nivel de calidad que quiero perseguir. Dicen que hacer un equipaje es enterrar algo. Es comprender que algo se está muriendo. Preguntarte sobre el Mundial de Rusia, imagino que ya en una posición diferente, con mucha gente a cargo. ¿Cómo fue vivir este último Mundial en Rusia? De Checo Pérez, que en este momento piloto de Red Bull, platícame cómo fue la experiencia, cómo le hiciste, qué tanto platicaste con él para hacer este libro. Pues platícanos un poquito acerca de tu libro. Y afortunadamente he ido muy bien a Nunca te rindas, que es el título del libro, como es el hashtag y el mantra de Checo Pérez en lo que hace. Por supuesto que todo parte de un sueño y lo están haciendo muy bien. Lo apunto, estaré en la cabina con ustedes el día menos pensado. Muchas gracias, Bruno, y gracias a todos. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde, El Sueño Europeo Radio, con Bruno Valencia y su equipo internacional de especialistas. Bueno, vamos a enlazar hasta Ciudad de México con una persona muy especial, muy valiosa para mí, y un personaje, ahora sí, a nivel periodístico, de una trayectoria sensacional de... ¿Cuántos años exactamente, Francisco Javier González? Qué gusto saludarte, bienvenido al Sueño Europeo. Hola Bruno, un abrazo muy muy fuerte para ti, para todo el equipo del Sueño Europeo. No, pues ya perdí la cuenta, oye, pero son como 42, 43 años más o menos. Perfecto, sí, arrancaste muy chavito, ¿no? Prácticamente eras menor de edad, entonces queríamos, mira, este programa lo que hace en específico es reconocer los esfuerzos de la gente que está alrededor de la industria del deporte, aficionados, futbolistas, directores técnicos, periodistas, mercadólogos, todólogos, los que tienen que ver con un sueño en Europa, que lo hayan podido ya cumplir y realizar, que lo estén viviendo o que estén proyectándolo. Es una guía también para ellos. Y por eso queríamos apoyarnos un poco también en ti, porque sé que muchas veces has estado cubriendo eventos de magnitud tremenda aquí en Europa. Y comenzar la charla por ¿cuándo fue la primera vez que conociste Europa, que conociste el continente europeo? ¿Fue por alguna experiencia personal o ya tuvo que ver directamente con asuntos profesionales de comunicación y periodismo? No fue por un asunto personal, Bruno. Y bueno, tan importante como te diré que yo tenía una novia por carta, una novia colombiana, que se fue a vivir a París después de ser novios por carta. Yo iba a Colombia 2 o 3 veces, conocer a su familia, etcétera. Yo tenía 17 años, 18 años. Pues se van a vivir a París porque el papá era francés y que me lanzo a la aventura y que voy por ella y que me caso y que me la traigo. Es la madre de mis 3 primeros hijos, mi primera esposa, y sí, la experiencia europea, caramba, yo me imagino, pues también todas las que han pasado ustedes y toda la gente que lo ha intentado y que lo ha logrado como ustedes también lo van a lograr. Pero yo recuerdo, por ejemplo, llegando a París, dos cuestiones que pueden parecer muy, muy simples, pero que finalmente te hablan de un desconocimiento, de una manera diferente de hacer las cosas y de una civilidad que no siempre encuentras de este lado del charco. Una es que la primera vez que voy a atravesar una calle, pues veo que todos los coches se paran. Sí, correcto. Yo pensé, mira, ya vieron que ya llegué. Gracias por la bienvenida. Voy agradeciéndoles a todos. Entonces me quedaban viendo, yo veía los rostros a través de los parabrisas diciendo, ¿y este loco de dónde llegó? Somos, Francisco, un equipo multinacional.
El Kili nació en Montevideo, vivió en Ciudad de México, ahora está aquí en España. Harold nació en Colombia, así también como tenemos otros chicos de Panamá, Costa Rica, y Johnny es de Guadalajara. Entonces esta mezcla es muy importante para ir amalgamando formas de pensar, y es algo que aquí en Europa, tú lo sabes, sobre todo en estas ciudades cosmopolitas, pues ocurre mucho. Encuentras culturas de diferentes procedencias, de diferentes niveles de desarrollo, y eso te hace y te permite crecer. Ahora, y antes de que empiecen a preguntar también mis compañeros, en la parte profesional, ¿ya tenías novia allá en Ciudad de México, o esposa en este caso? ¿Cuándo vienes a Europa ya a nivel de trabajar, de decir, bueno, voy a cumplir algo importante? No sé cuál haya sido esa primera misión. El Mundial de Italia 90, el Mundial de Italia, en una situación también muy curiosa, porque fue muy precaria por diferentes motivos. De empresa donde yo trabajaba no tenían los derechos de transmisión por un pago que hizo a destiempo a la OTI, que era la que administraba los derechos para las televisoras afiliadas a la OTI, y por una cuestión política finalmente fuimos en mucha desventaja, porque la otra empresa, que era Televisa, donde hoy trabajo, pues tomó los derechos en exclusiva, ¿no? Así funcionaba. Entonces, les voy a contar. Televisa mandó 140 personas. Nosotros, por Imevisión, que era Televisión del Estado, fuimos 14, contando a los 2 camarógrafos que nos acompañaron. De veras fuimos a hacer un mundial de guerrilla y nos fue muy bien. Y esa experiencia también fue maravillosa. Era mi segundo mundial de fútbol. El primero fue el de México para la televisión, en radio hice el de España, pero desde México, narrando partidos para la radio. Entonces ese fue el primero. El de Italia, con un equipo maravilloso: Raúl Orbañanos, Toño Moreno, Beto Fabris, Emilio Fernando Alonso, Silvana Galván, el Wiri Wiri, muchos grandes personajes de Europa. Sin embargo, Jorge Valdano es el que se me queda con tu planteamiento en la memoria. Sí creo que influyó conmigo en muchas cosas que tomé como consejo, sin que él me lo diera, por leer lo que él expresa de manera tan brillante en los medios de comunicación. Saludos, Francisco. Jonathan Nuño aquí hablando. Te quiero preguntar a ti, bueno, ya nos dijiste tu primera experiencia en el Mundial fue en Italia 90. Para ti, ¿cómo fue? No sé si fue raro para ti, porque sabemos que ese Mundial, pues México no lo juega por la cuestión que no vamos a mencionar, que todo el mundo conocemos. Pero te quiero preguntar, en un Mundial, en unos Juegos Olímpicos, ¿cómo es tu relación con los periodistas de otro país? ¿Existe? ¿Es nula? ¿Cómo lo vives tú estando ya en una tierra en donde se está llevando a cabo un evento de tal magnitud? No, sí existe. Además, yo te diría que la gran cita mundialista o la gran cita olímpica, pero más la mundialista, es la gran oportunidad de volverte a reunir con gente que viste, con la que conviviste 4 años antes. Entonces, yo he hecho muy buena relación en general con periodistas latinoamericanos, con periodistas españoles. La primera entrevista de este programa fue a Hugo Sánchez. Queríamos una figura mexicana, preferentemente, que fuera reconocida en Europa y en el mundo, que haya conseguido todos esos sueños que se proyectó, que se planteó, e inclusive más. Y pues obviamente tuvimos a un gran padrino de lujo que nos está, pues la verdad, dando suerte, ¿no? La bendición, aparte del trabajo y los esfuerzos de todo el equipo, pero vamos bien como programa. Y encontré en tu Instagram que tú también tuviste una entrevista clave para tu carrera con el propio Hugo Sánchez, cuando Hugo estaba en el Atlético de Madrid, cuando ni siquiera había llegado al Real Madrid. ¿Nos cuentas un poquito de lo que significó, de qué hablaron, cómo la conseguiste, un poco recordar esa parte? Y de que él entró al parto y que tomó con una filmadora el alumbramiento, algo que en esa época era casi impensable, porque no era fácil tener una cámara portátil. Solo los jugadores del Atlético de Madrid tal vez tenían una de ellas, y se hizo muy humana la plática y la emoción que tenía Hugo de contarnos todo eso. Al final, porque se alargó mucho la conversación, le dije: Hugo, ¿te acuerdas de mi entrevista? Dijo: no me acordaba, acompáñame. Entonces fuimos a su casa de su entonces suegro, Alfonso de Portugal, que en paz descanse, y ahí hicimos la entrevista. Creo que esa foto de Instagram fue ahí en casa de Alfonso Portugal, y pues yo tendría pues la misma edad que Hugo. César Luis Menotti, Jorge Valdano, Emilio Butragueño, el propio José Ramón, por supuesto, Rafa Puente. Era un trabuco, era un equipo verdaderamente importante. Y ese mundial a mí me toca abrir protagonistas junto con el equipo en París,
pero después me voy casi todo el tiempo a Marsella, Montpellier. Lo disfruté muchísimo, fue un mundial en que me tocó narrar partidos brutales como la Argentina-Holanda, por ejemplo, teniendo como comentaristas a Leo Benhacker de un lado y a Jorge Valdano del otro, por ejemplo. Me toca en Montpellier el partido de la selección mexicana, ese mismo que tú recuerdas, en el que Luis Hernández falla el 2-0 que hubiera tal vez cambiado la historia y México termina siendo eliminado. Pues por ejemplo que estábamos en Marsella con Rafa Puente, con Alfredo Ruiz, el equipo que estábamos en Marsella, y estaba yo pendiente todos de lo que estaba pasando en el México-Holanda, pero también lo que estaba pasando en el otro partido, para saber si a México le alcanzaba o no le alcanzaba para calificar el resultado. Y le cambiamos, les dije, a ver, a Rafa Puente, dije, voy a cambiarle un momento de canal. Sí, cambio, a ver cómo va el otro partido. Vimos el resultado en 2 minutos, regresamos al partido de México y ya había caído el gran gol de la selección mexicana que sellaba el pase a la siguiente ronda. Entonces no lo vi ni por televisión ese gol de México y sabrás cómo mis compañeros se me fueron encima, ¿no? Sí, ya lo hablaremos. Adelante, Johnny. Te quiero preguntar, Francisco, pues ¿cuál es la diferencia que ves tú en cuanto a ir a un evento de esta magnitud, a cubrirlo a Europa o a cubrirlo en otro lado, no sé, por ejemplo, el Mundial de Brasil, el Mundial de Sudáfrica? Para ti, ¿cómo es el acercamiento a estos países que son completamente diferentes uno del otro? La experiencia de cubrir un megavento en el lugar de los hechos no tiene comparación. Hoy los costos de los derechos de transmisión, los costos de producción, los costos de viaje, están invitando cada vez más a que las cosas, la tecnología por supuesto, están invitando mucho a que las cosas se hagan desde el país de origen y no en el país donde está sucediendo el evento. Y entonces ya nos pasó con Tokio. Prácticamente todo, el 90% en Televisa se narró desde México. Y eso te resta muchas posibilidades. Sí, porque entonces ves lo mismo que está viendo la gente y no le puedes transmitir ese sabor que implica estar en el lugar. Hay una gran diferencia. Y sí, yo te diría de cada uno de esos lugares que he podido visitar, gracias a mi trabajo y a las empresas donde he trabajado, me han dejado una muy buena huella de por vida por esa estancia de un mes en cada lugar. Sí, es verdad. Oye, por cierto, me pasó exactamente lo mismo. Era Bélgica contra Corea del Sur, simultáneo al México-Holanda. Y yo también ahí estaba en la universidad, viéndolo en la tienda, no, en la universidad, en la secundaria. Y en ese momento le digo a la de la tiendita, cámbiale porque ya es más probable que mejor nos dé el pase el Bélgica y Holanda. Y sí, cuando regresamos ya estaba Luis Hernández celebrando. Suele pasar que yo dije, ¿cómo lo habrá hecho, no? Ese es uno de mis ejemplos a seguir y el nivel de calidad que quiero perseguir. ¿Qué ocurrió para que tuvieras que escribir ese reportaje? ¿Qué te inspiró? ¿Cuánto tiempo tardaste en llevarlo a cabo? Y luego, pues, la emotividad que sentiste cuando se esfumó, ¿no? Cuando se proyectó al aire, se esfumó y tuviste que tomar decisiones, pues, de vida y empresariales. Dicen que hacer un equipaje es enterrar algo. Es comprender que algo se está muriendo. El escenario está vacío y queda solamente el recuerdo de las cosas. Ese que a fin de cuentas es el que determina cuándo algo merece la inmortalidad o será olvidado en la noche de los tiempos. Sí, bueno, te agradezco mucho el comentario. Sí, por ahí en YouTube se puede ver todavía ese reportaje. Yo sabía por situaciones que se estaban dando en el terreno profesional y el estar yo encabezando un proyecto de radio muy importante, que en ese momento estaba naciente, que tal vez fuera mi último evento con TV Azteca, empresa a la que yo amé durante toda esa etapa. Entonces yo una semana antes, como a la mitad de los Juegos Olímpicos de Sydney, le digo al productor Enrique Valdés, oye, quisiera hacer una pieza de cierre, como le hemos hecho en otras ocasiones, pero dame un poco más de tiempo. Hazla de los minutos que tú consideres, perfecto. Entonces se juntó ahí la emotividad que da siempre, la nostalgia anticipada de que va a terminar un evento que estás disfrutando mucho, como los Juegos Olímpicos, con otra a más largo plazo, que era el saber que seguramente ya no seguirías teniendo esos compañeros, que tu circunstancia iba a cambiar por decisión propia, porque si se daba la coyuntura como finalmente ocurrió, yo tendría que abandonar la tele para encargarme del proyecto de radio, porque era ya excluyente por una situación de una fusión entre Televisa y Grupo ASIR, que es donde yo trabajaba.
Entonces creo que se combinaron esas cosas. Hay un estupendo trabajo de edición de René López, y sí es una pieza que yo también guardo entre mis tesoros, Bruno, y te agradezco mucho el comentario que haces sobre ella. Lo hicimos en el 2006, ya como independientes con un socio, Juan Carlos Rodríguez, hoy presidente de Univisión Deportes en Estados Unidos y en México también, y que nos lanzamos a la aventura y entre otras cosas nos fuimos a transmitir el Mundial de Alemania por radio, pero también conseguimos un contrato con Sky para producirles un programa diario de 1 hora desde BBC. Esa hora nos la rentaba con todo su estudio de la televisión argentina. Entonces teníamos que entrar en punto y salir en punto porque seguían los programas de la tele argentina. Ahí fue gente como Tomás Boy, como Roberto Gómez Jun, como Santiago Puente, además de todo el equipo que se constituía en el radio. Pero pues finalmente te diré que, por ejemplo, para editar nuestros reporteros, uno de ellos era José Luis López Salido, por ejemplo, y dos cámaras o 3 cámaras portátiles, y nuestro centro de operaciones era la sala de juntas del Hotel Holiday Inn de Múnich. No teníamos acceso, no teníamos instalaciones al IBC, salvo para ir a transmitir ese programa, no teníamos ningún elemento de producción. Fue muy divertido y sí me parece que fue un punto de inflexión para ir a proyectos que sabíamos tendrían que llegar a ser más importantes porque era vencer o morir. Y ese Mundial de Alemania nos abrió muchas puertas con Sky, con Televisa, y nos afianzó en Televisa Radio. Francisco, otra vez Cristian acá para preguntarte. Me voy a dar un brinco un poco grande, pero para hacer la conexión con el último mundial que fue aquí en Europa, preguntarte sobre el Mundial de Rusia. Imagino que ya en una posición diferente, con mucha gente a cargo. ¿Cómo fue vivir este último mundial en Rusia? ¿Qué tanto fue tu responsabilidad? ¿Cómo viviste la situación? ¿Y cómo viste el funcionamiento y el rendimiento de la selección mexicana, Francisco? Pues nos ocurrió lo mismo. Creo que el equipo mexicano tiene cierto nivel de capacidad que no ha superado a través de los últimos mundiales. No pasa del cuarto partido, que no es poca cosa, aunque siempre quisiéramos algo más. Entonces, al final fue de una gran desilusión por ese partido contra Brasil, que al medio tiempo sabíamos que se iba a perder, que no había mucha posibilidad de reacción, de respuesta. Pero Rusia también significó una gran experiencia personal y profesional por lo que implicó estar en un país pues desconocido para prácticamente todos los que íbamos a trabajar en esa Copa del Mundo. Pues platícanos un poquito acerca de tu libro. Sí, claro, con mucho gusto. Un orgulloso tapatío, efectivamente, como tú. Checo Pérez, ¿sabes que esta fue una comida social con el editor de Planeta, Gabriel Sandoval, y con Alejandro Rosas, que ha escrito muchos libros de historia de México de manera espléndida, pero que es muy aficionado a la Fórmula 1. Checo recién había ganado el Gran Premio de ese año, y en la conversación se fue hacia Checo Pérez, entre Alejandro y yo. Y Gabriel, que es un tipo excepcional, pero alejado totalmente de los deportes, de escucharnos dijo: oigan, eso es un libro, a través de la visión de alguien que admira a Checo Pérez, que no es experto en la Fórmula 1, porque no lo soy, y afortunadamente he leído muy bien a Nunca te rindas, que es el título del libro, como es el hashtag y el mantra de Checo Pérez en lo que hace. Sí, por generaciones y generaciones seguiremos recordando el nombre de Checo Pérez y lo que ha hecho, porque parecía imposible que volviera un mexicano a la Fórmula 1, y ahora no solamente está, sino que es un ganador y no se rendirá hasta seguir optando a pelear por el título. Ojalá le alcance. Francisco, gracias por estos minutos, de verdad, para el equipo es muy importante haber conversado contigo por todo la experiencia, pero sobre todo la visión y la sensibilidad con la que te manejas en el mundo de los deportes, que te ha llevado al lugar a donde estás. Nosotros seguiremos aquí luchándola, peleándola. Eres bienvenido algún día, espero que vengas aquí por Madrid y te pases por la cabina de Candela, que nos está apoyando mucho en este proyecto, y ya verás los mejores momentos en las redes sociales del Sueño Europeo, este nombre que ya le pusimos tan significativo y que queremos desmitificar un poco, ¿no? Que sí es un sueño, pero después de años y años y años de estarlo luchando. La llegada solo es el principio, solo es el comienzo de estar abriéndote puertas, de hacerte reconocido en un territorio ajeno al tuyo, pero con base en el trabajo. Entonces, Francisco, gracias por estos minutos, es muy especial para todos los integrantes del Sueño Europeo.
Al contrario, Bruno, gracias a ustedes, felicidades por todo eso que están haciendo. Y sí, si no sueñas, no haces realidad nada. Por supuesto que todo es parte de un sueño y lo están haciendo muy bien. Lo apunto, estaré en la cabina con ustedes el día menos pensado. Muchas gracias, Bruno, y gracias a todos.